Hola, este es el tercer y ya penúltimo audio de trabajo dedicado a Rousseau. Voy a hacer básicamente una profundización en algunas ideas que comentamos en el audio anterior, donde quedó pendiente discutir cómo es que Rousseau planteaba salir de las tensiones de la vida moderna que él empezaba a percibir en la segunda mitad del siglo XVIII. Para plantear esto, primero voy a leerles una imagen que creo que es muy bonita de la forma en la que podemos pensar la ciudad moderna, es decir, ese lugar en el que Rousseau habitaba, pero en el que encontraba algunos claroscuros, algunas ambivalencias, en donde si bien podía disfrutar de algunos avances, resentía algunos cambios que él experimentaba como heridas, que experimentaba como retrocesos. Déjenme leerles unos párrafos que constituyen una imagen, creo yo, muy ilustrativa de cómo podemos pensar la ciudad moderna. Dice, esta heterogeneidad, estamos hablando de la heterogeneidad como un valor característico de la ciudad moderna, esta heterogeneidad tiene mucho que ver con el hecho de que en la ciudad el espacio común, el vecindario, no es constituido intencionalmente, sino el resultado azaroso de la elección de muchas personas. Los vecinos no tienen una herencia cultural común, ni normas o valores compartidos. Tampoco tienen unas especiales obligaciones y derechos como vecinos. Por eso en la ciudad uno se sorprende cuando se encuentra con alguien conocido. El revés de lo que ocurre en los pueblos, donde lo normal es conocerse. En un pueblo, uno vuelve la cabeza cuando se cruza con un extraño. Lo que en un sitio es sorprendente es lo habitual en el otro. Por eso uno se asombra cuando encuentra muchos conocidos en la ciudad y tiene la impresión de vivir en el campo. Esto parece un pueblo, decimos entonces. El prototipo del ciudadano es el extraño, el extranjero. La ciudad es un conjunto de desconocidos, el espacio donde el encuentro con extraños se convierte en rutina. Desde el punto de vista civilizatorio, la ciudad era un lugar de emancipación frente a la amenaza de la naturaleza. Desde el punto de vista político, era un espacio de autogobierno. Desde el punto de vista social, era, pese a todas las tensiones y conflictos, un lugar de integración. Y desde el punto de vista cultural, posibilitaba que el individuo se liberara de las coacciones del clan familiar y los controles sociales de las comunidades locales. Por eso las ciudades se convirtieron en el centro de la innovación y asumieron el protagonismo cultural y político en los procesos de modernización. Muy bien, entre lo que he leído y podría seguir leyendo, déjenme decirles primero que es un párrafo del libro titulado El nuevo espacio público, libro escrito por el filósofo vasco Daniel Innerarity. En lo que acabo de leer, me interesa resaltar dos o tres características que fueron precisamente las que Rousseau percibió y entendió e interpretó como problemáticas, como dañinas, incluso como cancerígenas contra la comunidad, contra la idea de lazos sociales fuertes. Me refiero a las siguientes. Una primera idea de lo que leí dice, en una ciudad el prototipo del ciudadano es el extraño. En una ciudad, las personas que conforman una ciudad, a diferencia de quienes conforman un pueblo, uno, no son familiares, y si hay familiares, pues se pierden en una ciudad que es grande y donde la gente es extraña de sí misma porque no nace y no emerge de un mismo núcleo familiar. Nos relacionamos con extraños y a partir de nuestra extrañeza, de una extrañeza mutua,
Eso a Rousseau, seguramente en la época que le tocó vivir, le resultaba muy innovador, muy diferente frente a cierta tradición. De Rousseau habrá que decir también que originario como era de Suiza, de Ginebra, el ginebrino, como se le suele decir, para él quizá lo familiar, quizá lo común en su propio hábitat, eran aquellos míticos cantones suizos. Cantones suizos es una manera de decir aldeas, poblados, donde hasta el día de hoy se mantiene esa fama, ese mito de que la gente tiene lazos sociales muy fuertes, porque por la propia dimensión de la aldea, del cantón, del poblado, es posible que la gente se conozca claramente mucho más que en un monstruo citadino como puede ser Nueva York, la Ciudad de México, Tokio, que son manchas urbanas donde sucede lo que Rousseau seguramente descubrió en sus inicios y en miniatura en París, porque él fue también un habitante de la Francia, de París, y París junto en ese momento, junto con, con Londres, con los inicios de Berlín, pues empezaban a gestar las primeras ciudades modernas. Entonces, una primera característica frente a la que Rousseau va a ser reluctante, desconfiado, escéptico, es esta idea de la relación entre los extraños. Para Rousseau eso significa pérdida, declive, descomposición de una sociabilidad que antes, al no ser entre extraños, pues era una sociabilidad más fuerte, más profunda, ¿no? Esto empezará a dejar de ser y Rousseau será una de las tensiones de la modernidad que resaltará. Luego, otro punto de vista que me parece muy interesante en lo que leí. En estas sociedades nuevas, en estas nuevas ciudades, pese a todas las tensiones y todos los conflictos, porque evidentemente estos lugares nuevos, primero, demográficamente más amplios, más grandes, más heterogéneos, más diversos, el opuesto, todo lo contrario a un poblado, a una villa donde la gente es familiar entre sí, este monstruo citadino diferente, por supuesto que será un lugar de mayores tensiones y conflictos. Pero, dice lo que leí, pese a todas las tensiones y los conflictos, las ciudades significarán desde el punto de vista social un lugar de integración. Y aquí el tema es muy interesante. Estamos hablando de integración, evidentemente de una integración diferente a la que se llevaba a cabo en los lugares pequeños, en los lugares familiares, en los feudos, en los poblados, en los caseríos, en las villas, donde se llevaba a cabo una integración, digámosle así, tradicional. Tradicional en el sentido de que la gente era común, la gente tenía lazos comunicantes, la gente tenía unos denominadores, entre ellos denominadores comunes muy identificados, muy visibles, fuera la religión, fuera la sangre, por ser relaciones familiares. Si en una ciudad nos relacionamos con extraños, y estamos, uno, obligados a relacionarnos, pero número dos, podemos encontrar el gusto, el placer de tener una relación que no sea familiar, que no sea sanguínea. Puede ser una relación profesional, puede ser una relación ocasional, puede ser una relación amistosa, puede ser una relación amorosa. Todos este tipo de relaciones sostenidas con extraños y a partir de nuestras diferencias, no impiden la integración social, pero sí condicionan, producen un tipo de integración social diferente. Un tipo de integración social que va a partir de las elecciones de los individuos. Los individuos eligen en qué vecindario vivir sin averiguar si en ese vecindario el mayor porcentaje es de la misma religión católica que la mía o protestante o
la que ustedes quieran, sin averiguar si en ese vecindario la mayor parte de la gente cree en la familia tradicional y se opone a la familia distinta. Es decir, la mayoría de la gente reprueba las relaciones homosexuales. Generalmente no nos preguntamos ese tipo de cosas cuando elegimos un vecindario en el que vivir, porque precisamente estamos eligiendo vivir por razones menos, menos comunitarias, menos tradicionales como estas que estaba planteando de la religión, los gustos sexuales. Entonces, esto es muy interesante. La modernidad implica otro tipo de integración social a partir de nuestras diferencias, respetando nuestras diferencias, reconciliando nuestras diferencias, porque todos seríamos libres e iguales de mantener nuestras diferencias. En el caso de Rousseau, como ahorita vamos a ver en el segundo punto que voy a traer a colación, él también será reluctante a esto, rechazará esto, porque seguirá pensando que el mejor tipo de integración es la que se da entre iguales muy iguales. ¿Sí? Es la integración tradicional en un poblado. Es fácil la convivencia porque todos tenemos básicamente ideas muy afines. Si llegase a ese poblado un grupo migrante con religión diferente, prácticas culinarias diferentes, prácticas domésticas, costumbres religiosas diferentes, convivencia diferente, se dará esa tensión entre una integración tradicional que seguramente será reluctante y rechazará este nuevo tipo de integración más moderna. Ese segundo punto creo que también es muy, muy interesante. Tercera y última idea que quiero resaltar de lo que leí. Desde el punto de vista cultural, la ciudad moderna posibilitaba que el individuo se liberara de las coacciones del clan familiar y los controles de las comunidades locales. Ahí hay un punto interesante de discusión entre Rousseau y Locke. Podríamos decir entre el liberal y el comunitarista. Para el liberal, y no voy a decir quién tiene la razón porque no lo sé, solo voy a plantear el debate y que ustedes reflexionen al respecto. Para el liberal, la libertad de los individuos implica liberarse, librarse, dejar atrás los controles tradicionales. ¿Cuáles son los controles tradicionales? En primer lugar, la familia, en primer lugar, la madre, el padre, por supuesto, el tío, la familia, el barrio, el vecindario, la religión, ¿no? La religión, los curas, la propia nacionalidad. Esos son controles tradicionales porque el individuo no elige tenerlos, existen antes que el individuo nazca, y la verdadera libertad del individuo implicaría romper con esos controles. Por eso dijimos mucho cuando vimos a Locke que la libertad individual, desde la tradición liberal, supone, exige un individuo con capacidad de rompimiento frente a la comunidad. Soy individuo porque tengo la potestad de elegir individualmente. Y elegir individualmente supone muchas veces elegir contra lo que la comunidad, insisto, mi padre, mi madre, mi cura, mi confesor, el profesor, la familia, quisieran que yo eligiera. Soy individuo porque soy capaz de elegir contra lo que ustedes quieran y hacer que mi elección les rompa la cabeza, porque va contra lo que ustedes desean. Pero Rousseau, pensando en un tipo de integración social más tradicional, más comunitaria, va a pensar que el verdadero individuo es el individuo que elige, se define, se construye dentro de los controles sociales, dentro de las prácticas sociales, dentro de las convenciones, las reglas, las costumbres sociales, porque entiende que es dentro de su universo social donde la propia idea de individuo tiene sentido. Rousseau no considera que el individuo tenga que salirse de la cueva, tenga que salirse del espíritu de la comuna para ser individuo. Por el contrario, piensa que vivir dentro de la comuna lo hace ser individuo porque es
a partir de los sentidos sociales, de los sentidos colectivos que una persona le puede dar significado a su propia vida. Ahí hay un debate muy, muy interesante. Hay un momento en el contrato social, ustedes lo leerán, donde Rousseau hace una referencia a Robinson Crusoe, porque no cree en esas ideas, ¿no? Esas robinsonadas, esa idea de un individuo que para ser libre deba librarse de los controles sociales, sino que piensa que precisamente esos controles sociales, esas regulaciones sociales, esos mandamientos colectivos son los que le darían sentido a la vida del individuo. Y esto último que acabo de decir, el imperativo colectivo, la preeminencia de lo colectivo por encima de lo individual, la comuna, no como una jaula contra el individuo, sino como el universo de sentido, de significación para el individuo, seguramente le sonará, espero, apuesto, le sonará a Aristóteles, le sonará al mundo clásico, le sonará al mundo griego, porque en clase muchas veces hemos hablado de aquel principio, el todo es anterior a las partes, el todo es primero que las partes, el hombre es un animal político, un animal social, un animal gregario, es decir, el individuo solo en la comunidad puede encontrar el sentido de su propia existencia. Eso no lo inventa Rousseau, eso ya existe, eso es Aristóteles. Lo que va a hacer Rousseau, y esta va a ser su salida a las tensiones que planteamos en una clase anterior, en un audio anterior, es algo que no tampoco inaugura Rousseau y que después de Rousseau muchos otros modernos y posmodernos del siglo XXI van a seguir postulando. El regreso a ciertas fuentes clásicas y a ciertas fuentes tradicionales para pensar el orden social. Eso, por cierto, recordarán, espero que no se les haya olvidado, lo hizo Maquiavelo, que apelaba a la Roma clásica. Rousseau va a apelar a la Roma clásica, a la Grecia clásica y a su propia idea mítica de los cantones suizos como lugares para él reales, aunque tengan, insisto, mucho de mitología, lugares donde esta autoridad colectiva por encima de la libertad individual, según Rousseau, ejemplificarían escenarios donde eso, que la colectivo valga más que la libertad individual, no sería, según Rousseau, un ejercicio de constreñimiento, de autoridad, de poder despótico de lo colectivo sobre el individuo, sino esos lugares que podríamos tomar como referencias para observar cómo sí sería posible un engarce, una reconciliación de lo individual con lo colectivo. Mientras Locke estaba dejando atrás el Estado, lo colectivo, lo público, porque la sociabilidad de los individuos implicaba más libertades, más derechos, menos obligaciones, menos compromisos, menos deberes públicos, Rousseau, reaccionando de forma antiloqueana, va a proponer recuperar lo colectivo, recuperar lo público que ha venido diluyéndose por la modernidad. Insisto, es un movimiento, una estrategia muy conocida. Mencionamos el caso de Maquiavelo, podríamos decir en el siglo XXI, no nos vamos a meter ahí porque no es nuestro tema, cierta corriente llamada neocomunitarista va a proponer algo muy semejante. Si tuviera que decirles un ejemplo muy concreto, muy fácil, muy real, el neozapatismo va a poner sobre la mesa la idea de que el colectivo debe ser más importante que los individuos. Bueno, Rousseau es un moderno que simplemente dice, estamos dejando de lado lo público. Los ciudadanos se están olvidando de la ciudad. Nadie se ocupa de lo colectivo porque todo el mundo está demasiado preocupado por lo privado. Insisto, está hablando de la segunda mitad del siglo XVIII, pero ya ve que la modernidad implica esto. Implica que la gente cada vez tenga menos reparo
menos problema en concentrarse, limitarse en sus asuntos estrictamente particulares, privados, dejando que lo público, la res pública, lo colectivo, vaya haciéndose agua. El espíritu colectivo, comunitarista, que quiere decir la preeminencia de lo de todos por encima de lo de cada uno, según Rousseau, está en problemas y está en decadencia durante la modernidad. Por eso, Rousseau, entre otras cosas, supone un rechazo a la Europa ilustrada de los estados nacionales. Esto lo vimos en la clase pasada, es muy moderno, el moderno que desprecia las conquistas de la modernidad. Rousseau considera que los estados nacionales significan ese momento de enajenación de lo colectivo, de pérdida de lo colectivo, significan ese momento de, al contrario, de entronización de lo privado, lo particular, los pininos del capitalismo, y va a apelar a la recuperación de las ciudades-estado, lo que se llamaba polis en la tradición clásica, las ciudades-estado. Él es una suerte como de grito desesperado frente a lo que está haciendo la modernidad. Las ciudades grandes hacen que nos relacionemos desde la indiferencia. Las ciudades grandes hacen que nadie se ocupe de lo de todos. Habría que parar este progreso enajenante, este progreso que en lugar de liberarnos nos ha esclavizado, y recuperar unas formas de vida más tradicionales que deberían estar inspiradas en la polis griega. Volver a ciertos valores que él considera importantes, trascendentes, valores antiguos, valores precapitalistas, y que para él son más importantes que los valores que en su momento él encuentra dominantes, y que son los valores mercantiles, los valores del precapitalismo, los valores de la individualización. Este desgarramiento que Rousseau comunica, estoy seguro que les sonará familiar. Es un discurso, es una impresión, es una sensación que perfectamente podemos traer al siglo XXI y decir: el diagnóstico rousseauiano nos sigue valiendo, porque no ha dejado de pasar lo que él encontró en su momento. El progreso, ese progreso que desde el siglo XVIII se tiene por orgullo, se tiene como algo digno de celebración, Rousseau le verá la cara oculta y dirá: para mí no es un progreso, es una destrucción. Estamos destruyendo nuestra forma de vida por este avance vertiginoso, muy acelerado. Está hablando del siglo XVIII, ¿no? Para que vean que esta sensación como de pérdida, de nostalgia, es una sensación muy, muy propia de los humanos, muy moderna. Es un distanciamiento el que va a proponer Rousseau frente al liberalismo propietario. Ese liberalismo que institucionaliza la propiedad privada individual, individualizada, acumulativa, y que de entrada son los antecedentes de las grandes oligarquías. Rousseau, en otros libros que no tendremos tiempo de discutir aquí, su discurso sobre el origen de la desigualdad, pues lo planteará como un liberalismo oligárquico, propietario, un liberalismo que produce una sociedad de desposeídos, un liberalismo que crea una sociedad, como dice Rousseau en el contrato social que leerán ustedes, una sociedad donde nos enfrentamos al gran pecado de tener personas tan ricas que pueden comprar a otras y personas tan pobres que se ven obligadas a venderse. Frente a eso, y estos últimos dos puntos serán motivo de nuestro siguiente audio, Rousseau propondrá recuperar una noción de la soberanía popular más fuerte, una noción de soberanía popular que repolitizará lo político. Recuerden ustedes que con Locke vimos que con la tradición liberal inaugurada por Locke avanzaba la privatización de lo político. Ya lo vimos, no voy a volver a eso. Privatización de lo político está vinculado a un estado mínimo, a un estado con menos alcances, a un estado al que se le condiciona preservar y hacer preservar los derechos naturales, entre ellos la propiedad de los individuos, ¿sí? Un estado recortado. Aquella fantasía de liberalismo que vimos en clase, en la medida en que el Estado se achique,
la sociedad tendería a crecer, presuntamente, es la teoría liberal. Bueno, contra esa teoría, que supone la reducción de lo político, de lo público, de lo colectivo, de todos, Rousseau va a oponer una tradición que está antes, que es la tradición republicana, de la res pública. Por eso digo, repolitizará lo político. No lo vamos a ver aquí, sino en el siguiente audio, pero ahí está una de sus salidas a las tensiones. Habría que repolitizar lo político para recuperar la preeminencia de lo colectivo por encima de lo público. Y para eso, y con esto es el último argumento, no lo voy a desarrollar, solo lo voy a poner sobre la mesa, él se apoyará en una noción también muy antiloqueana y muy antijobbesiana de una naturaleza humana que para Rousseau no debería representar un impedimento, sino todo lo contrario, un impulso a esta repolitización. Una naturaleza humana que para él sería dúctil, es decir, canalizable, es decir, un catalizador de este reordenamiento de lo social, bajo claves republicanas. Según Rousseau, la verdadera naturaleza humana, la auténtica naturaleza humana, sería un apoyo, un respaldo, una gran fuerza a favor de este nuevo contrato social en clave republicana que está proponiendo. Pero como he dicho, eso será materia de nuestro último audio. Lo dejamos aquí por ahora.